Dice, eh, Buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. ¿Si me escuchan? sí, perfectamente. Ya. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la dermatitis de contacto. Mi grupo está contado por mi persona y por Jimmy Gómez. Bien, vamos a empezar con una breve definición de qué es dermatitis por contacto. La bibliografía mencionaba que es un síndrome reaccional que se produce cuando cualquier sustancia, sobre todo irritativa o tóxica, entra en contacto con la piel. Esta sustancia puede ser por contacto directo, es decir, que es aplicada directamente sobre la piel, puede ser aerotransportada o puede ser producidos por ciertos objetos. Vamos a ver más adelante que esos objetos, sobre todo en las mujeres, tiende a ser la joyería barata, por así decirlo, o conformada por níquel. Bien, existen factores predisponentes en donde esta enfermedad tiende a desarrollarse más rápido, como es la atopia, es decir, personas que aparte de este problema tengan otro tipo de problemas alérgicos previos, que exista en el ambiente y en el ambiente bastante humedad. Y sobre todo el factor importante es la higiene, que los pacientes o las personas tienden a tener una higiene bastante deficiente. Bien, hablando un poco de la epidemiología de la dermatitis de contacto, pues esta es una de las patologías más frecuentes en dermatología. La bibliografía mencionaba que representa aproximadamente el 10% de las consultas dermatológicas y pues en cuanto a qué sexo y a qué edad afecta más esta patología, pues hablaba que tiene una distribución aleatoria. Es decir, que puede afectar a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier sexo, sea masculino o sea femenino. Dentro de las causas más importantes que hemos destacado en este cuadrito que se ve en esta diapositiva, se hablaba de la hiedra venenosa, pero eso sobre todo en países del norte y pues ya en países como que pertenecen a Latinoamérica se habla del níquel. Este pertenece sobre todo a las joyas de baja calidad, el cromo, que ese se encuentra en el cemento, el formaldehído, detergentes y sobre todo productos de limpieza, el látex, esto sobre todo en la instrumentación médica, en los equipos de protección médica, y los calcetines asiáticos, que esto tiende a ser común y está en constante expansión en la población, puesto que la economía asiática está dominando gran parte del planeta y cada vez se la ve mucho más frecuente. Siguiente. Bien. En cuanto a su etiología, hemos puesto aquí como una premisa que va a desarrollar dermatitis en contacto a cualquier sustancia que entre en contacto con la piel en una persona predisponente. Tenemos varios tipos, pero sobre todo vamos a hablar de la irritante o no inmunitaria o también denominada venenata. Esta se da sobre todo en pacientes que no han tenido una sensibilización previa, es decir, aquí no va a haber intervención del sistema inmune. Los factores generalmente pueden ser mecánicos y físicos, sobre todo el agua y el frío, el agua fría, el frío y el calor extremo. Y pues tenemos dos tipos de irritantes y de acuerdo a qué tipo de irritantes sean, se va a presentar la reacción. Por ejemplo, los irritantes débiles, este efecto tienden a producir la dermatitis por contacto netamente por un efecto acumulativo. Es decir, conforme más frecuentemente se encuentra expuesto a este agente irritativo, va a producir la dermatitis de contacto, la irritación. Mientras que los irritantes tóxicos, tienden a producirla al primer contacto y mientras mayor sea el tiempo o dosis de exposición, pues se desarrollarán síntomas más severos. Existe otra dermatitis por contacto en la que se encuentra la intervención de la luz, ya que se las divide en dos, en fototóxica y en fotoalérgica. Generalmente los irritantes que producen reacción con la luz son sustancias de bajo peso molecular
y que deben estar sumadas deben estar expuestas a la radiación ultravioleta. Bien, entonces la fototóxica, generalmente aquí no existe intervención del sistema inmune y tampoco es necesario que exista una exposición previa. Como ya lo mencioné, aquí se requiere de la presencia de una sustancia fototóxica que esté expuesta a la radiación ultravioleta. Sobre todo se habla de la radiación ultravioleta tipo B, que se encuentra más o menos entre 290 y 400 nanómetros. Y aquí los síntomas se van a producir netamente a la primera exposición, es decir, que no se necesita tiempo para desarrollar sensibilización previa. En el otro tipo de dermatitis de contacto con intervención de la luz encontramos la fotoalérgica, en la cual aquí sí se requiere una sensibilización previa y sí existe intervención del sistema inmune, por ende se necesitan varias exposiciones para que se desarrollen los síntomas y se necesita una sustancia fotosensibilizante que esté expuesta a la radiación ultravioleta tipo B también, aunque algunos también hablaban de la tipo A, pero también puede producirse por exposición a luz indirecta, entonces no siempre va a ser necesario que esté expuesta a la radiación a la ultravioleta, sino que la luz indirecta también la puede desencadenar. Como aquí podemos ver en esta imagen de la parte izquierda inferior, vemos esta es una dermatitis de contacto irritante y netamente esta se produce, vemos que las lesiones son bastante pronunciadas, entonces aquí el irritante es un irritante fuerte, es decir, un irritante tóxico que ha producido una lesión grave o una reacción grave a la primera exposición. Siguiente. Bien, para hablar un poco de los factores desencadenantes, hemos puesto esta lámina en donde se puede ver los factores fototóxicos y fotoalérgicos. Bueno, aquí son bastante variados, pero hemos resaltado los que creemos de importancia o más frecuencia, como es dentro de los medicamentos, las tetraciclinas, las sulfonamidas y las tiazidas, que tienden a ser de uso frecuente. Existen un componente que se llaman los marinas que generalmente se encuentran en alimentos o frutas, sobre todo cítricos, como es la lima, el limón, la naranja. Y los colorantes, que sobre todo aquí hemos puesto énfasis en la furosemida, sobre todo su uso oftalmológico en el ojo seco, por ende es importante tenerlo en cuenta. Dentro de las sustancias fotoalérgicas, pues hemos destacado los antihistamínicos, los hipnóticos y los psicofármacos que si bien, por ejemplo, los antihistamínicos son de uso indiscriminado en la población y los hipnóticos y psicofármacos que cada vez está aumentando su uso debido a que las enfermedades mentales están manifestándose cada vez con más frecuencia y lo harán en el futuro según la epidemiología. Además de eso, tenemos los filtros solares, eh, las fragancias que, bueno, la población los usa bastante frecuente. Siguiente. Bien, y dentro de las sustancias sensibilizantes, como ya mencionamos previamente, el cromo, que se encuentra principalmente en el cemento, por ende se puede concluir que aquí los principales afectados serán los hombres, sobre todo aquellos que se desenvuelven en el campo de la construcción. El níquel, que como ya se mencionó también, y vale la pena recalcar, en joyería, sobre todo joyería barata, sobre todo en collares y joyería de fantasía, como lo menciona aquí, las hebillas, los encendedores, monedas, relojes, navajas, pinturas y esmaltes. Esto sobre todo que está al acceso de la población de bajos recursos económicos. En cuanto al cobalto, sobre todo lo podemos encontrar en nuestro medio en detergentes, en lubricantes, en insecticidas, en tintes y en fertilizantes. En cuanto a las sales de mercurio y oro, pueden estar presentes en cierto tipo de medicamentos. En cuanto a los blanqueadores, tenemos sobre todo los limpiadores y los detergentes. En cuanto a los fármacos, otra vez hacer énfasis en los antihistamínicos y los antibióticos y además en antisépticos, sobre todo en aquellos que tienen conservador en las gotas oftálmicas, ópticas, nasales y también en las vacunas. Por ende, es importante siempre hacer una importante historia clínica y una anamnesis sobre el uso de este tipo de medicamentos, sobre todo los aquellos que son de venta libre y a veces
el paciente piensa que no son desencadenantes o responsables de su patología. En cuanto a los remedios caseros, tenemos el ajo, el limón, sobre todo por el limón y los cítricos, la hiedra venenosa, esto sobre todo en países más hacia el norte. Y pues en los productos industriales, como ya se mencionó previamente, sobre todo todos aquellos que vengan de los países asiáticos o de Oriente, puesto que muchas de las veces estos no cumplen con las normas de calidad establecidas. Bien, vamos a hablar un poco de la dermatitis por sensibilización o también denominada dermatitis alérgica. Pues en ella en ella sí se requiere de que exista un periodo de sensibilización previa y una exposición repetida al alergeno. Y pues es una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Bien, vamos a describir un poco aquí en esta imagen el proceso sobre cuál se da la dermatitis alérgica. Primero, pues tenemos un apteno y generalmente es el antígeno o el factor al que el paciente tiene alergia. Este se va a unir con ciertas proteínas epidérmicas y dérmicas para luego formar el antígeno completo y no para formarlo en sí, sino para que pueda ser reconocido por las células dendríticas. Estas células dendríticas, como ya sabemos, viajan a través hacia los ganglios, de los vasos linfáticos, hacia los ganglios linfáticos o nódulos linfáticos, y allí pues es donde este antígeno va a activar un linfocito T específico para él, para este antígeno, y va a producir pues va a sufrir su expansión clonal y se va a diferenciar en linfocitos T efectores y linfocitos T de memoria. Y en este momento es cuando la persona ya queda sensibilizada para ese antígeno. Y la próxima vez bueno, este proceso generalmente nos dice que demora de 7 a 14 días. Y cuando hace este proceso de sensibilización, cuando el paciente o la persona entre en contacto a futuro con esta sustancia a la que ya quedó sensibilizado, se va a desarrollar una respuesta alérgica, por así decirlo, en donde va a predominar el edema, el eritema, todos los signos inflamatorios, pero también va a haber presencia de celularidad, sobre todo de neutrófilos, de basófilos y de mastocitos. Y así ese sería el proceso por el cual existe dermatitis por sensibilización. Bien, también tenemos los irritantes primarios, que como podemos ver es el ácido clorhídrico, eso sobre todo en personas que laboran en los medios hospitalarios a cargo del laboratorio clínico y también personas que desempeñan carreras en las que tienen que manipular estos compuestos. También otra vez hacer énfasis en los jabones, en los detergentes, en los desinfectantes. Personas que han sido expuestas al amoníacos, eso se encuentra sobre todo en orina y heces, y esto sobre todo se ve en el campo rural, en donde existe el criadero masivo de animales para la comercialización. Los ácidos orgánicos, sobre todo la ortiga, que comúnmente lo conocemos como el chine, y también las larvas de mariposas y medusas. Y en los productos industriales, otra vez recalcar en los tintes, el plástico y vidrio, disolventes y limpiadores. Esto sobre todo cuando no han cumplido con las normas de calidad establecidas y tienen un procesamiento incompleto. Y esto sobre todo se ve en productos asiáticos, pues su baja calidad y bajo precio los obligan a comercializar productos de este tipo. Bien, vamos a ver un poco de la clínica. Existen netamente tres formas de presentación de la dermatitis por contacto. Primero tenemos la aguda, la subaguda y la crónica. Y luego existen otras manifestaciones eh, bastante frecuentes de las cuales vamos a hablar. Dentro de la aguda se caracteriza porque presenta lesiones que generalmente empiezan por eritema, luego se hacen edema y pueden formar vesículas o ampollas. Generalmente pueden seguir, una vez que han formado las ampollas, pueden seguir dos caminos, pueden romperse y formar costras meliséricas,
o pueden producir, producir necrosis en el tejido sobre el cual se desarrolló la vesícula o ampolla. Y generalmente este se asocia con un proceso de una sensación de ardor o sensación de quemadura. Este es mucho más notorio que el prurito. Por ende, netamente esas lesiones van a causar con ardor y no con prurito. Luego la dermatitis por contacto crónica. Aquí las lesiones son diferentes, puesto que las lesiones van a producir liquenificación y con escamas y pueden producir también costras hemáticas. Sin embargo, las costras hemáticas son raras. Lo que sí van a producir en áreas de palmas y plantas van a producir una hiperkeratosis y también fisuras y también pueden sufrir descamación. Luego tenemos entonces la subaguda, que es netamente una manifestación de lesiones que cumplen características de aguda y crónica. Es decir, puede haber eritema, edema con vesículas y ampollas y pueden haber otras lesiones que ya están en un proceso de liquenificación. Y en este caso, las cosas hemáticas sí tienden a ser bastante comunes, puesto que ambas presentaciones, tanto aguda como crónica, presentan este signo de cosas hemáticas. Bien, luego tenemos luego existe un tipo de lesiones que se le denomina IDES, las cuales son, para que se produzcan los IDES debemos tener primero una lesión primaria, es decir, tenemos que tener en alguna parte del cuerpo una dermatitis por contacto, sea esta aguda o crónica. Y anexo a ello vamos a ver otro tipo de lesiones que se encuentran distantes a esta dermatitis por contacto primario, la cual se va a caracterizar por presentar pápulas y vesículas. Están muy lejos del origen de la lesión primaria y estas pápulas y vesículas por lo general tienden a ser bilaterales y simétricas y se encuentran sobre todo en las áreas expuestas a la luz. Pero esto no quita que puedan estar en partes del cuerpo que están protegidas protegidas por la ropa. Pero, o sea, como les menciono netamente, se necesita que exista una lesión primaria y pápulas y vesículas que se encuentren lejana a esa lesión primaria para nosotros poder denominar que ese tipo de lesiones se conocen como IDES. Siguiente. Bien, aquí vamos a hablar de la dermatitis plantar juvenil. Esta generalmente se da en una población específica que son los niños y adolescentes. La afectación tiende a ser bilateral. Se da sobre todo, como ya lo dice su nombre mismo, en las plantas, pero sobre todo en el tercio anterior y se manifiesta como un eczema más una descamación. Generalmente las lesiones se van a presentar en el tercio anterior en niños y más que el eczema pruriginoso, el signo que se ve es la descamación, como se puede ver en la imagen. Y los factores de riesgo, pues generalmente es que el niño, aparte de esto, presente otro tipo de alergias, sobre todo respiratorias y alergias cutáneas. Y los factores de riesgo, también otro factor de riesgo importante es el uso de calcetines y calzado sintético. Como ya pudimos darnos cuenta, aquí en esta imagen se observa claramente lo descrito previamente. Siguiente. Bien, otra forma de presentación que merece una mención especial es la dermatitis fototóxica. Pues esta y esta es importante diferenciarla de la dermatitis fotoalérgica. Entre las principales diferencias que podemos mencionar es que la dermatitis fototóxica netamente se presenta en zonas expuestas a la luz. ¿Cuáles son estas zonas? Pues son la cara, el cuello, la zona de nube que se encuentra en el cuello, sobre todo. Tenemos los antebrazos, el dorso de la mano, también las piernas, sobre todo esto en regiones de costeras o litorales y también en la sierra se la puede encontrar, sobre todo en personas que tienen a practicar deportes al aire libre. Las lesiones generalmente es muy similar a una quemadura solar, lo mencionaba así la bibliografía, y se encuentra sobre todo el eritema
y que luego, bueno, se podría describir de la siguiente manera. Son vesículas o ampollas que se asientan sobre una base eritematosa asociadas a ardor y sensación de quemazón. Puede haber más adelante, en la fase evolutiva de la dermatitis tóxica, existe descamación, pero algo que la diferencia de la dermatitis fotoalérgica es que esta deja pigmentación y esta se desarrolla la primera vez que uno se expone a una luz solar fuerte, sobre todo que contenga radiación ultravioleta tipo A o tipo B. Aquí como podemos ver en esta imagen, esta persona tiene una dermatitis fototóxica, sobre todo en el de la área de nube en el cuello, en la cual, si somos un poco detallistas, podemos ver el eritema y pequeñas vesículas que se asientan sobre esa base eritematosa y que más a futuro sufrirá descamación y dejará pigmentación. Siguiente. Bien, aquí está con la forma de presentación con la que tenemos que realizar o saber diferenciar la dermatitis fototóxica. La dermatitis fotoalérgica, pues esta sí requiere exposiciones previas para diferenciarla de la fototóxica y también esta por lo general no tiende a dejar pigmentación. A diferencia de la fototóxica, la fotoalérgica también se presenta en todas las áreas expuestas que ya hablamos previamente, pero además esta con el pasar del tiempo se puede presentar en las áreas cubiertas. Es decir, ya no en las zonas que hablamos, sino que puede presentarse en el torso y en los muslos que generalmente se encuentran cubiertos por prendas de vestir. Las lesiones que vamos a ver generalmente son ronchas y pápulas. Aquí en esta foto, como podemos ver, el paciente tiene ronchas y pápulas aquí en el área del cuello y también en el área del pezón. Entonces estamos dándonos cuenta que es en las áreas expuestas, como es en la zona de V en el cuello, y en la región mamaria también es un área no expuesta. Y como ya mencioné, esto no tiende a dejar pigmentación a futuro. Eso sería lo principal para saber diferenciar una dermatitis fotoalérgica y una fototóxica. Bien, regrésale otra vez. No, ahí dale a la siguiente. Ya, otra forma de presentación de la dermatitis es algo que se llama hipodermatosis. Esta lesión típicamente se va a producir en boca y manos y se caracteriza por una pigmentación café de diferente forma y de diferente tamaño. Esto es independiente. La pigmentación café siempre está asociada a la exposición a ya sea a la naturaleza y sobre todo en lugares donde existe cítricos. Por ejemplo, limón, la lima, la naranja, como ya mencionamos previamente. Puede ser a la exposición o al consumo de este componente. Aquí en esta imagen, como podemos darnos cuenta, está en la mano y aquí se puede ver en la parte superior, se puede ver la pigmentación que tiende a ser de café a oscura. Como ya les dije, la forma y el tamaño tiende a ser independiente, pero siempre debe estar asociado una mancha café oscuro en boca o manos y asociado al consumo de algún cítrico. Entonces así sería como fácil diferenciar. Siguiente. Bien, y aquí hemos puesto esta imagen para fomentar la participación de los compañeros. Como podemos ver, esta es una dermatitis por contacto. Y la pregunta sería si algún compañero se anima a decir cuál creen que es el agente causal o que produció esa lesión. Y si pueden decirlo o pueden escribirlo, da igual, para luego poder explicarlo. Tal vez un tatuaje. Sí, bueno, la lesión es bastante apreciable, que es por un tatuaje, eh, pero sería importante ¿Con qué? también que lo describan si es que a qué tipo de tatuaje piensan que es, si es Sí, ¿con qué sustancia? ajá, Básicamente es un tatuaje temporal, exacto. porque al terminar la reacción de la sustancia va a desaparecer la- la-
el nombre. Sí, como ya lo dijo Darwin y acotó también el doc, este se produce es una reacción por algún tatuaje, sobre todo temporales, y el componente que se utiliza es el diano. Y pues como ya vemos, ya una vez que desaparece la tinción, queda la Me dermatitis. gustaría que alguno de ustedes, sí, Santiago, me gustaría que alguno de ustedes del grupo averiguara qué sustancias de uso común tienen ENA en la vida común. Te van al súper, en cosmética, en algo, colóquenlo en el chat para hacer, por favor, una lista de las cosas más frecuentes que tienen ENA. Si bien es cierto, en nuestro medio no es frecuente los tatuajes con ENA, que no se consigue fácilmente, sin embargo, la industria cosmética utiliza el ENA. Vamos a ver en qué situaciones lo usan. Y algunas personas, como Santiago bien ha dicho, pueden tener reacciones de dermatitis de contacto en la ENA, ya no como tatuaje, sino por contacto. Bien, por contacto figurado, donde le caiga la ENA. Continúa, Santiago. El siguiente, Jimmy. No, Jimmy, ¿vas a hablar tú de eso o hablo yo? Ya hablo yo. Bueno, continuando, hablando un poco sobre la histopatología. Aquí se menciona que principalmente los cambios producidos dentro de la piel van a depender del curso evolutivo de la enfermedad. Es así que en la etapa aguda, principalmente en la epidermis, si es que se realiza una biopsia de piel, en la epidermis se va a observar principalmente edema intra y extracelular, 6. así como espongiosis. ¿A qué me refiero con espongiosis? Es que principalmente en la epidermis, sobre todo en el... Compro mira, 4 tabletas y sin embargo ahí no había... Sí, 4, claro. No habían 3. No, 4, queda una. La botaste. ¿Puedo apagar el micro? Ya, gracias. Como les decía, en la epidermis hay edema intra y extracelular, así como espongiosis. ¿A qué me refiero con espongiosis? Pues principalmente es un término que en histología principalmente se refiere a que en el estrato espinoso de Malpighi de la epidermis se va a producir un aumento de los espacios intercelulares debido a la acumulación de líquidos, así como también puede haber la predilección a formar vesículas o ampollas. Eso principalmente en la epidermis, mientras que en la dermis lo que se va a observar es principalmente un edema, así también acompañado con infiltrado inflamatorio, sobre todo por linfocitos y eosinófilos, así como también va a haber una vasodilatación, que va a ser también responsable de los síntomas. Mientras que en la etapa subaguda y crónica, lo que va a predominar principalmente va a ser la hiperkeratosis y la acantosis. Y en aquellas dermatitis de contacto, sobre todo que pueden ser irritativas graves o incluso en aquellas dermatitis de contacto por fototóxicas, se puede producir un tipo de necrosis epidérmica. Ya. En cuanto al diagnóstico diferencial, hay que tener en cuenta que esta patología se la puede confundir con algún tipo de dermatitis atópica, la dermatitis también seborreica, una dermatitis solar, una dermatitis de tipo medicamentosa, así como también una dermatitis microbiana, la disidrosis y la tiña de los pies, y en algunos casos también puede confundirse con pitiriasis rosada e incluso la psoriasis plantar.
En cuanto al diagnóstico de la dermatitis del contacto, hay que tener en cuenta que esta va a depender sobre todo de una historia clínica adecuada. Aquí hay que prestar especial atención a los antecedentes personales y laborales. En cuanto a antecedentes personales, principalmente el sexo y la edad. El sexo, como ya mencionó mi compañero, pues va a ser puede afectar a hombres o a mujeres por igual. Y en cuanto a edad, pues la presentación puede ser en cualquier etapa de la vida. Y en cuanto a laborales, principalmente investigar el tipo de productos o sustancias que se manipulen en el trabajo, así como también el hábito que tiene en el trabajo esta persona o paciente que se presente con la patología, y si es que lo realiza el trabajo en un ambiente con una higiene adecuada. Esto sumado también a otros factores, también como antecedentes patológicos personales, como por ejemplo un diagnóstico previo de atopía o incluso de psoriasis. Quisiera que, Jimmy, quisiera que alguno colocara las profesiones y las sustancias que más usualmente presentan este tipo de dermatitis. No crea que esto es algo extraño, es algo muy frecuente y especialmente en Loja tienen las condiciones para que nos lleguen pacientes con este tipo de problemas de dermatitis aerotransportada. De todas maneras, no solo son profesiones, son personas que utilizan también algunas sustancias. Entonces quisiera que alguno contestara eso. Por favor, sean proactivos y busquen que eso los puede ayudar mucho en puntos positivos. Colóquelo en el chat. Adelante, Jimmy. Ya. Otra característica importante en el diagnóstico es que el sitio anatómico donde se presentan las lesiones de la dermatitis también nos puede orientar a indagar sobre el agente causal de la dermatitis en sí. Entonces, digamos, para eso hay diferentes productos que dependiendo de la zona anatómica, pues van a ser los causantes. Por ejemplo, en la piel cabelluda, sobre todo, diversos estudios han demostrado que los shampoos, sobre todo, son los principales causantes. También sumándole esto otros artefactos que se pueden utilizar en la cabeza, como por ejemplo diademas o antisépticos e incluso tintes de cabello. En la cara, pues, como ya sabemos, principalmente los más importantes son los cosméticos, que son los que están más relacionados con dermatitis atópica. En cuanto a los párpados, pues principalmente máscaras, sombras o incluso gotas oculares que se pueden utilizar en cualquier otro tratamiento, pero que incluso este tratamiento tenga alguna sustancia que pueda producir la reacción. Sobre todo los conservantes de los medicamentos son los que causan el tipo de dermatitis. Incluso también las mujeres también que se ponen esas pestañas postizas, por decirlo así, que también pueden provocar dermatitis. En cuanto a los hoyos, también medicamentos óticos, también los aretes, como ya mencionó mi compañero, son joyería barata, pueden provocar dermatitis, sobre todo en el lóbulo de la oreja. En cuanto a labios, bueno, eso también concuerda con lo que expliqué, que se produce en cara, sobre todo con cosméticos. Y así, pues, sobre todo en áreas del cuello, es importante principalmente los collares, sobre todo porque ya mencionamos que la mayoría de collares o de joyería están hechos con níquel, y el níquel es un importante reactante para que se produzca la dermatitis. Y bueno, y en pie también pueden estar relacionados con calcetas o con el tipo de zapato que lleve el paciente. Y en cuanto a la región anal o los genitales, pues también puede estar relacionado con el uso, por ejemplo, de anticonceptivos, de condones, también antimicóticos en la región anal o fármacos utilizados para las hemorroides o cremas utilizadas para las hemorroides. Eso principalmente. Aquí también me gustaría acotar que, según estaba leyendo, en Argentina hicieron un estudio sobre el tipo de, mejor dicho, la frecuencia de
afección de un componente del protector solar, que era la oxibenzona, que prácticamente el estudio demostró que era alta la frecuencia de dermatitis por esta sustancia contenida en el protector solar. Sin embargo, era muy infradiagnosticada debido a que para llegar a esa conclusión en el estudio se realizó se realizó como método diagnóstico, pues el estudio por parches, en el cual se dio positivo para esa sustancia. Entonces, el autor determinó que a nivel mundial puede existir la alta prevalencia, sin embargo, no se está infradiagnosticada porque no se tiene conocimiento del producto que realiza este tipo de dermatitis. Bien, Y ya. bien. Stephanie y Adriana, enciendan su cámara para participar. Pero háganlo. Stephanie y Adriana. Bueno, Doc, en cuanto a los usos de la avena, encontré que, por ejemplo, su utilización está muy implicada con los tintes de cabello, barba, cejas, y también en el uso de tatuajes temporales, digamos, en países propios de su uso, por ejemplo, en Marruecos se utilizan como para hacer tatuajes temporales, para rituales, para bodas y ciertas ceremonias que ellos tienen. Y también el uso de la henna junto al aceite de oliva y mantequilla, inclusive para la cicatrización de la circuncisión en los niños pequeños. Yo también investigué que la henna tiene un uso trascendente que viene de hace mucho tiempo y que se lo utiliza, como dijo Diana, en el tinte del pelo, de las uñas, de cuero de animales, de sedil de lana. También le han dado un uso antimicótico, también como un conservante de los cueros y de las telas, como repelente de insectos y en los perfumes y también para los tatuajes temporales. Bien, ustedes pueden fijarse la próxima vez que vayan a un súper. Aquí hay uno grande, Supermaxi, Fibeca, y ahí pueden ver las sustancias que tiene los tintes de cabello, tanto para el hombre como para la mujer. Y se va a dar cuenta de la gran cantidad de sustancias que pudiesen en un momento dado producir dermatitis de contacto. Y esto es solo un ejemplo de lo que puede suceder. Ya sus compañeros han hecho una amplia exposición de los cosméticos y la bisutería, las materiales que se usan para adornos y del cuerpo, y eso pudiera producir dermatitis de contacto. Entonces hay incluso hasta una sección en algunos países, en España, en Madrid, donde hay un departamento de dermatitis de contacto de cosméticos. En el uso de peluquería y de belleza es inmenso. Entonces ahí pueden observar. De tal manera que siempre el interrogatorio de estas sustancias, del uso de estas sustancias, está implicado. Nos falta que nos consiga alguna otra persona los aerotransportados, las sustancias o personas, profesiones que principalmente tienen riesgo de tener una dermatitis aerotransportada. Adelante, Jimmy. Ya, bueno, también continuando y hablando un poco de la dermatitis aerotransportada, bueno, eso se suele presentar en pacientes que están en contacto con vegetales, sobre todo el género Compositae. Esto hay que tener especial atención, sobre todo porque puede confundirse con algún tipo de dermatitis fotosensibilizante, que puede presentar las mismas características clínicas como eritema, ardor, sobre todo en placas. Pero la diferencia aquí es que desde el punto de vista diagnóstico, aquí la dermatitis aerotransportada va a dar positivo para una prueba de parches realizada con distintos extractos de vegetales.
En cuanto a personal de salud o personal de higiene, la alergia al látex, que aunque suele ser no muy frecuente, puede producir un tipo de lesión como urticaria. Es decir, va a presentar eritema, va a presentar prurito, incluso puede presentar ampollas y vesículas en algunos casos. Y también cabe mencionar que el oro por sí solo no está implicado con la provocación de un tipo de dermatitis de contacto. Sin embargo, cuando algunos materiales que son de metal, pero que en sí también contienen níquel en su composición, sí pueden provocar. Entonces, para este caso, bueno, para esta situación, se puede hacer la prueba de dimetilgloximo, en el cual consiste en aplicar sobre un hisopo esta sustancia, que es una sustancia clara, y bueno, eso se puede, digamos, frotar contra el objeto de metal, y si es que este hisopo vira a un color rojo o rosado, significa que sí contiene níquel. Y entonces sería más o menos como que la causa también en caso de que se presente. En pacientes con fotoalergia al piroxicam, también hay que tener especial atención, que suele ser un principal factor predisponente, aunque no en todos, pero sí puede presentarse. Y en cuanto también a la dermatitis alérgica de los párpados, como ya mencioné, especial atención a fármacos, como por ejemplo antibióticos, como la tobramicina, la neomicina, o incluso bueno, esos principalmente. También otros artefactos utilizados en los párpados, como las gotas oculares, también pueden producir, como ya mencioné, los cosméticos que se pueden utilizar mismo en los párpados. Principalmente es prestar especial atención en la historia clínica para indagar un poco sobre el agente causal. Ya, en cuanto a datos del laboratorio, bueno, las pruebas más importantes que se pueden realizar para apoyar el diagnóstico de dermatitis de contacto son las pruebas de tipo epicutáneo, también llamadas pruebas de parche, en el cual principalmente se van a utilizar diversas sustancias estandarizadas en cada país, que se van a colocar sobre unos papeles más o menos como de tipo filtro, que van a ser fácilmente adheridos a la superficie cutánea. Y esto se puede evaluar en un periodo de 48 y 72 horas, dependiendo del tipo de reacción que se produzca. Y bueno, hay que tener en cuenta que en las pruebas de parche, una positividad simplemente nos puede indicar una alergia por contacto. Entonces hay que tener en cuenta que, digamos, las pruebas de parches no son 100% confiables. Es decir, que en ciertas ocasiones las pruebas de parche positivas no nos pueden dar una relación causa-efecto. Entonces, ya que en algunos casos algunos pacientes pueden estar ya sensibilizados y el parche nos puede indicar una exposición previa, ¿no? Más no una exposición actual. Y bueno, en cuanto al tratamiento, es importante tener en cuenta que en la primera opción y la más importante es que el paciente evite las sustancias o los objetos causales de la patología. Dentro de eso también es importante educar al paciente sobre su enfermedad, es decir, explicarle el origen de esta y también cómo debe evitarla para que así evite las recidivas. Por otra parte, también hay que realizar medidas preventivas, como por ejemplo evitar la exposición prolongada a la luz solar en caso de que se trate de una dermatitis de contacto fotosensibilizante. También estimular la higiene, evitar sobre todo jabones y detergentes que puedan estar relacionados, utilizar sobre todo jabones neutros o hipoalergénicos también en algunos casos. También favorecer la protección solar, como ya mencioné, en caso de que esté relacionado con algún tipo de reacción fototóxica o fotosensibilizante. Y bueno, en cuanto al tratamiento tópico, en casos agudos, se puede utilizar fomentos con subacetato de plomo
o, bueno, eso principalmente a dosis equivalentes o combinadas con agua destilada. Es decir, más o menos si utilizamos 300 ml de subacetato de plomo, debemos también utilizar 300 ml de agua destilada. O también se pueden utilizar otras soluciones como la solución de Boró. Y posteriormente a la aplicación de estos también se pueden utilizar diversos pomadas sobre la piel, como por ejemplo de óxido de zinc. Y en cuanto al curso crónico, pues también se pueden utilizar pomadas o cremas lubricantes inertes. Esto no entendía a qué se refiere con cremas inertes. No sé si me podría Perdón, la explicar. crema inerte es una crema neutra que no tiene perfumes, que tiene sustancias solo lubricantes, humectantes, como algunas grasas, algunos aceites, algunos alcoholes de grasa, pero por ejemplo no tiene lanolina, que se utiliza, es un alcohol de lana, la lanolina, que ustedes deben haberla oído nombrar o ver en la sustancia, pero la lanolina puede producir dermatitis de contacto. Entonces, se llaman unibase, por ejemplo. No tienen perfume. Por ejemplo, la crema Nivea, que ustedes conocen, respetando el nombre comercial, pues, que no le estoy dando publicidad, si no tuviese perfume, es una crema base. Entonces, a eso se llama ese tipo de crema, ¿sí? De pomadas inertes. Y bueno, también en algunos casos se podría utilizar glucocorticoides por un tiempo muy breve, establecida la bibliografía, sobre todo en algunos tipos de dermatitis de contacto irritativa. Y se pueden utilizar glucocorticoides de mediana y alta potencia sobre todo. Pero eso sobre todo también se puede decir que estaba contraindicado en reacciones sobre todo con curso agudo o también algún tipo de dermatitis fotoalérgica, fotosensibilizante. Y bueno, y en caso de que presente la reacción o se acompañe de pruritos, también se pueden utilizar antihistamínicos como los que ya hemos utilizado para la urticaria. Y eso, Doc. Bien. Bien, muy bien, muy buena exposición, hicieron un buen resumen, chicos. Les digo que un momento nada más, porque voy a compartir con ustedes un pequeño ejercicio que lo van a presentar. Vamos a revisar rápidamente la clase que viene. Bien, chicos, pongan la atención, ¿verdad? Aquí tienen una lista de sustancias, yo se lo voy a colocar en un foro. Bien, como pueden ver, estos son alergenos que se utilizan para el estudio sistemático por pruebas epicutaneas que ha sido explicado por su compañero del grupo español, que es uno en el mundo que está bien desarrollado, bien internacionalizado. Entonces la asignación es que ustedes investigarán objetos o sustancias de uso común según la coincidencia con el número de lista que yo voy a colocar en este momento. ¿Aló? Sí, que yo voy a colocar en este momento, ya se los voy a compartir. Y incluso ahí les proporciona un artículo que los puede ayudar, pueden complementar en la información de ese artículo. Entonces vamos a proceder a colocar el número, ¿verdad? Y de todas maneras les voy a pasar eso. Le voy a pasar... a ver, claro, aquí está. Muy bien, es que se me mueve mucho. Para efectos de la grabación, entonces los agricultores y las personas que viven en las áreas rurales cercanas a la agricultura. Por eso en varias ciudades como la que le acabo de mencionar, hay
posibilidad de dermatitis de contacto en personas que estén aledañas al lugar. Otras personas son algunas personas susceptibles que, por ejemplo, en los salones de belleza, en los spas, les rocían laca, cosas en el cabello, ¿cierto? Bien, eso es aerosolización, ¿verdad? Algunas otras personas son, por ejemplo, a las pinturas. No solo el plomo que tienen algunas pinturas, aunque cada vez se tienen menos, cuando están sobre todo pintando por pistola, ¿no? Con pistola de rociar, de pintar. ¿Ve? Y algunas personas que están cercanas. Si ustedes están a una cuadra de distancia, ustedes pueden notar algunas veces que en alguna gasolinera, algún taller mecánico, se huele gasolina o alguna sustancia así. Si ustedes la huelen es porque está en el aire, ¿verdad? Y ese aire los puede a ustedes afectar a alguna persona susceptible. El cemento también se aerosoliza, aunque sea sólido. Y recuerden que el dicromato de potasio contenido en el cemento puede producir dermatitis de contacto. Tanto así que la dermatitis de contacto por el cemento se ha dado a llamar la sarna de los albañiles, porque es mucha picazón, sobre todo en áreas que ellos no tienen cubierta por la ropa. Y entonces ocurre una aerosolización que les pega a veces en la cara, en el dorso de los antebrazos, en las manos. ¿Bien? Entonces, como pueden observar, la aerosolización está muy, muy difundida en muchas profesiones y personas. ¿Alguna pregunta acerca del tema? Doc, una pregunta con la siguiente exposición. Es que la última vez que nos pasó el esquema de la designación de temas, le había quitado o sea, solo nos pasó que debemos exponer psoriasis,